¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien. Buenos días. Bueno, nos quedamos en el humanismo. Sin embargo, por ahí hay ciertas inquietudes con lo del examen, ¿verdad? A ver, de las que no les aparece calificaciones, Alma, Adriana, Marisol y Elizabeth, ¿sí? Sí. Okay. El problema fue, bueno, no problema, es que ustedes se acuerdan que no podían entrar a CES, bueno, no sé qué pasó, que tenían problemas, no sé si con el sistema o por ahí, entonces me lo mandaron por correo. Y yo sí recuerdo que en ese momento me lo mandaron, lo vi, lo chequé y están ahí los exámenes. Pero a la hora de poner todos los exámenes y Boti me dijo, se va a cerrar el sistema y que no sé qué, pues yo lo revisé nomás los que estaban en el sistema. No recordé que teníamos estos acá en el, la verdad. Hablé con Boti, le comenté mi error porque ya se lo había, ella nos dijo ya no se va a abrir el sistema, por eso era la premura de que subiéramos las calificaciones en ese momento. Entonces hablé con ella, le dije, me faltaron estas calificaciones, ¿qué hago? Porque pues, después que abrí el correo, pues las vi. Y me dijo, no te preocupes, se abren. Parece ser que ayer tenían una junta, o no sé si comentaron algo ustedes, que ayer tenían ellos una junta y creo que mañana se vuelve a abrir el sistema y subo las calificaciones que faltaron. ¿Sí? Entonces no va a haber necesidad de esperarse a que se vuelva a abrir o hasta fin de cuatri, porque la vez pasada fue hasta fin de cuatri que yo pude subir una calificación un grupo completo, es más, las calificaciones se las había dado a ellos y todo, pero se me pasó el día y ya no se pudieron subir en todo el cuatri. No me permitía subirlas, aunque ustedes ya tenían las calificaciones, no me permitía subirlas hasta final del cuatrimestre. Ya a final de cuatrimestre la subí, no hubo problema, pero me dijo Boti que no iba a ser así, que iba a ser, que creo que mañana, no sé qué día, ella me dijo que me decía hoy, no me ha dicho no nos ha avisado, ¿verdad? Pero en el momento que ella me diga que ya se abre el sistema, pues automáticamente la subo. ¿Ok? La calificación de primer parcial es como les fue en el examen. Cuando subimos los puntos es en el segundo parcial y en el tercero y en el examen final, ¿verdad? Ahorita se van así como lo que tienen porque pues todavía no es muy rápido la calificación como para decir no hay faltas, no hay esto, no hay otro, se les aumentan los puntos, pues no, ¿cómo les aumento puntos? Si todavía no sabemos cómo se va a comportar el cuatri, ¿verdad? Todavía nos falta un ratito. Sin embargo, pues las calificaciones que voy a subir no son muy agradables, ¿verdad? Inclusive, por ahí hoy me estaban preguntando que por qué me puso 7, que por qué me puso 8, que por qué me puso. Realmente, muchachos, hay una situación, no sé, no sé cómo decirlo. Hay una copia tremenda, o sea, es casi una burla para el maestro, porque no sé a quién quieren, ¿cómo les puedo decir? No sé cómo decirlo. Yo no quería comentarlo, pero pues ustedes me están preguntando que por qué. Hubo quien pasa textual, así, lo que
Un error de uno lo tiene idéntico el otro y lo tiene idéntico el otro. Se pasan los exámenes, ni siquiera tienen la delicadeza de poner otras palabras, las pasan así igualitas. Entonces yo no sé si piensan que uno no se da cuenta. Sí nos damos cuenta. Por ejemplo, hubo 3 personas que me llamó mucho la atención, no voy a decir nombres, pero una pregunta, ¿se acuerdan que decía yo, qué pasa si hay una fijación en la etapa oral? ¿Sí? ¿Oral qué significa? Es de la boca. ¿Es de la boca? Me pusieron problemas para ir al baño. Así me lo pusieron. Y no una persona. O sea, una fue la que se aventó y las demás pusieron lo mismo, porque creo yo que simplemente si usamos nuestro razonamiento lógico, pues no era por ahí. ¿Verdad? Si hay una problemática, si yo les hubiera dicho etapa anal, ahí sí estamos hablando del control de los esfínteres, ahí sí estamos hablando de... Pero no es problemas para ir al baño, ni aún ahí. Y así me lo pusieron, problemas para ir al baño, y así le pusieron todos, problemas para ir al baño. Y ahí están los exámenes, si quieren se los paso. Entonces, sí es muy importante, y como eso, muchas cosas, muchas situaciones que a mí me preocupa por esto. Yo quiero que ustedes me pregunten, yo quiero que ustedes me pongan a prueba a mí qué tanto sé yo, no qué tanto saben ustedes, porque la que les está impartiendo la materia soy yo. Pero si no entendemos algo, si ustedes no leen, si ustedes no preguntan, si yo no explico bien, y ustedes no me preguntan, o no me dicen, no te entendí, vuélvemelo a explicar, o yo entendí esto, está bien. Pero todo es, así está bien, así está bien, sí está bien. Y a la hora de los exámenes o a la hora de preguntar, vienen con que no les gustan las calificaciones. Por ejemplo, hay reglas muy específicas y ustedes lo saben. A mí me dice la licenciada Botti, ya no les digas, prende la cámara. Ya no les digas, ellas lo saben. Todos lo saben. Todos saben que tienen que tener la cámara prendida. No la prenden. En algo tan sencillo. Entonces yo creo que sí es importante que pongamos, vamos a ponernos las pilas, estamos iniciando cuatri, todavía falta un buen rato, como para no, ¿cómo les diré? Como para no sacarle algo productivo al cuatrimestre, ¿sí? Yo me hago responsable en cuestión de que a lo mejor yo no los estoy explicando bien, pero también las hago responsables ustedes de que no me preguntan. Yo creo que nunca me he negado o nunca les he dicho, no sé, y ahí nos vemos, investígalo. Yo nunca les digo eso. Cuando menos no creo. Si alguna vez lo hice, discúlpenme y díganme a quién se lo dije. Pero si ustedes me preguntan, si ustedes me están, a mí me hacen crecer como maestra y me hacen crecer también en cuestión de aprendizaje, ¿verdad? Porque si no sé, yo te digo, no sé, pero vamos a investigarlo. O déjame para otra clase, te investigo, o te busco, o veo, o trato de poner ejemplos, trato de darles mis casos de la semana, si se acoplan a la clase, cosas que están pasando ahorita actualmente, situaciones que se están presentando. Entonces, con ustedes es una vez a la semana la clase. La teoría ustedes se la tienen que enfrentar, muchachos. Ustedes tienen que leer. Es muy difícil en una hora dar una clase completita así, decir, híjole, la aprendieron todo. Es bien difícil. Sin embargo, vamos a intentarlo. Es muy importante. Quiero ahorita y quiero dedicar la clase al examen, porque sí el examen estuvo muy pobre en general. En general. Si yo les pongo preguntas abiertas es porque es de la única forma que yo rescato
que siento que se copian menos y ya vi que es mentira. Pero que yo rescato decir, medio punto, más o menos le entendió, por ahí iba. Pero si les pongo A, B, C, ahí es o bien o mal. ¿Sí? O estuvo bien o estuvo mal. Hubo muchos que me dejaron en blanco las respuestas. Ahí sí, ni cómo ayudarles. Maestra, yo tengo una duda con la pregunta 7 del examen. Sí, dígame. Ya después de entre semana platicando con los compañeros, me creó esa duda porque yo la contesté porque dice, explica o da, no, perdón, ¿qué pasa cuando los mecanismos de defensa no funcionan? Entonces yo me basé en el no funciona, pero entre semana platicando con los compañeros dicen, no, era, ¿qué pasa cuando los mecanismos funcionan? Y yo, pero es que ahí venía el no. Entonces ya me quedó esa duda de si estaba correctamente. ¿Qué pasa cuando el mecanismo de defensa no funciona? Se los he dicho muchas veces, aparece la patología, con que eso me hubieran dicho. Cuando un mecanismo de defensa no funciona, surge la enfermedad mental. Muchos me pusieron, aparece ansiedad, aparece angustia, se las puse bien. Sí, de hecho yo puse que teníamos un comportamiento inadaptado. Te lo puse bien. O sea, y ahorita si quieres lo checamos. Aquí el detalle es este. Yo les pongo preguntas siento yo que son muy sencillas, siento yo, porque a lo mejor para mí son muy sencillas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo lo que les pregunté, ¿qué pasa cuando un mecanismo de defensa no funciona? ¿Sí? Por ejemplo, puse, ¿qué pasa cuando el mecanismo de defensa de negación? ¿Sí? Ah, la gente no sabe decir que no. ¿Cómo? ¿Qué es la negación? Lick, Mande. yo en mi ejemplo puse que estás como negado a una situación que te pasó, como que no la afrontas o no la aceptas, algo así. ¿Vale? O no recuerdo literalmente lo que puse. ¿Eso está bien? Sí, mire. Por Pero eso es que decía cuando no se me presenta. escuchen y que si no me entiende, lo voy a tratar de explicar y lo voy a volver a explicar y lo voy a volver a explicar. En psicología, muchachos, hay mucho razonamiento lógico, ¿sí? Pero no se toma la palabra literal. Literal quiere decir el significado así tal cual. O sea, no quiere decir que no. Sí quiere decir que no, o sea, no sé cómo explicarlo. Pero negarte a creer algo no es que tú digas que no. ¿Por qué? Porque estamos hablando del inconsciente. O sea, es inconscientemente, inconsciente. Tú no te das cuenta. No es de que yo diga que no. ¿Sí me estoy explicando? No es de que yo diga no quiero comer. ¿Sí? Sino que no como en una anorexia, porque inconscientemente me siento gorda, aunque yo sea un palo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les doy el ejemplo. Todos sabemos que existe la pandemia. Todos sabemos que nos podemos contagiar. ¿Sí? Sin embargo, el mecanismo de defensa de negación nos permite andar en la calle. Sí, traes tu cubrebocas y todo, pero no andas en la calle pensando constantemente o angustiada en que te vas a contagiar con todo lo que vas a tocar. A nivel inconsciente, tú te proteges a nivel inconsciente. No es de que digas, no me voy a contagiar. Sabemos que nos podemos contagiar. Pero el mecanismo de defensa de negación nos permite andar en la calle con toda la precaución del mundo, si tú quieres, pero nos permite salir a la calle. ¿Qué sucede cuando el mecanismo de defensa no funciona? La gente no sale. Literal, no sale. O está angustiada. Híjole, toqué aquí y él también lo tocó. Déjame lavarme las manos. No, ya me contagié. ¿Y si me contagié? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y voy a estar pendiente 14 días porque aquella persona fue a tal parte y está angustiada.
Las que tenemos el mecanismo de defensa de negación, las que lo estamos utilizando, ¿qué pasa? Ah, pues toqué ahí, él también tocó, bueno, pues límpiale, sanitiza, ve y lávate las manos. Y ya, sigues adelante con otra cosa. Sí tomas precaución, sí sabes que te puedes contagiar, pero no te genera esa angustia que te inhibe, que te prohíbe, que no te deja hacer las cosas. Sí queda claro. Porque muchos me pusieron mecanismos de defensa, son inconscientes. Perfecto. Para explicárselos yo se los hago conscientes, pero para explicárselos. Pero cuando los estamos utilizando no son conscientes. Forman parte de nuestra personalidad. ¿Sí? Por eso esto se llama psicología de la personalidad. ¿Por qué somos así? ¿Por qué a alguien le dices, ay, a ti te vale todo? ¿Verdad que de repente le decimos, hay personas que decimos, a ti te vale todo? ¿Qué es lo que está pasando? No es que te valga todo, es que tu mecanismo de defensa de negación te hace que tengas una personalidad que te permita, ¿verdad?, de cierta manera, hacer cosas, ¿sí?, sin que te generen angustia. ¿Sí o no? No quedó claro. El que no quedó claro lo explico de otra manera, a ver de qué forma. ¿A quién no le quedó claro? ¿Sí quedó claro? El mecanismo de defensa es inconsciente. ¿Para qué nos sirve? Otra pregunta también ahí, que a unas se lo puse bien y otras me pusieron cada cosa. Y otras así tenían la idea y se las puse bien y otras me ponían cosas que nomás no. ¿Para qué nos sirve la teoría dinámica de Freud? Ah, y la estructura yoica, también se las tengo que volver a explicar. ¿Para qué nos sirve la estructura? ¿Para qué nos sirve la psicología dinámica? La corriente psicodinámica. Para explicar de dónde vienen las patologías. O sea, cómo se movió el pensamiento. Por eso es dinámico. ¿Cómo se movió? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso es muy importante, y si ustedes se darán cuenta, a Freud lo ven cuando inician psicología general y luego lo ves en psicología profunda y luego lo ves en psicología de la personalidad. Y ahí estamos duro y dale, duro y dale, duro y dale con Freud. ¿Por qué? Porque es la base de la psicología. Como psicólogos tenemos que entender. Cuando tú vas con el doctor, ¿verdad? Tú le preguntas, oiga, ¿y por qué me pasó esto? ¿O no? Y el doctor te va a decir, ay, no sé, se enfermó y punto. No, pues es que yo necesito saber por qué me dio esta enfermedad, ¿o no? Lo mismo te va a decir al psicólogo. A ver, explíqueme. Porque no quiero cometer los mismos errores, porque no quiero quedarme donde mismo. Y entonces hace una explicación. Lo mismo para el examen mental. Para eso te sirve el examen mental, para entender esa dinámica freudiana. Para saber cuál es el estado mental de la persona. Su nombre lo dice, examen mental. ¿Cuál es el estado mental? ¿Cómo está su pensamiento? ¿Sí? ¿Cómo está su apariencia? Fíjate, hubo quien me puso, el examen mental sirve para saber si una persona está fea o está bonita. ¿Cómo? Esto no es de una persona de tercer semestre. Porque ustedes ya tienen que entender
que la psicología va en función a vernos por dentro. Claro que hay un reflejo físico, lo vemos, ¿verdad? Si tú te sientes mal, se te ve emocionalmente, me refiero, igual que físicamente, se te ve. No necesitas decirle a una persona, estás triste, tú la ves triste. Necesitas decirle a una persona, estás alegre, la ves alegre. Por cómo te habla, el tono de voz, cómo es la persona. Todos los atributos que tenemos. ¿Por qué? Porque hay una personalidad innata. Lo veíamos la clase pasada, ¿se acuerdan? El temperamento innato, lo que nosotros ya traemos. Mi estatura. Simplemente, mira, véanos a Boti, a mí y a Marichul, sin que nos oigas hablar. Sin que nos oigas hablar. Nada más así. Hacemos un examen mental de los tres. ¿Verdad que las tres les vamos a dar una impresión diferente? Sin que hablemos. No que tanto sepa una más que la otra, no que tanto, simplemente. O a Cintia o a Paola. Salud. ¿Sí? Gracias. ¿Qué es el examen mental? Es aquello que a mí me está dando. ¿Por qué? Porque cada una de nosotros, Boti, yo puse Marichu y Boti y yo, porque tenemos una personalidad muy diferente. Y ese es el temperamento innato. Eso ya lo traemos. Tú ves el tamaño de Boti y a mí me impone. La oyes hablar con esa seguridad y dices tú, híjole. Yo veo a Marichuy y digo, ay, esta es bien buenas. Pero la oyes hablar y dices tú, híjole, esta es una cuerdita. ¿Sí? No necesitamos el puro, ¿cómo te diré? La pura personalidad innata que tiene el individuo. A veces el tono de voz, hay personas que hablan y tienen una voz hermosa que te endulzan. Hay personas que hablan y dices tú, ay, mejor cállate, ¿verdad? Chillón, así que dices tú, no lo tolero. Todo eso forma parte de la personalidad del ser humano. Y eso es innato, eso no lo cambiamos. ¿Cómo habla Marichuy? Ay, una dulzura. Pero ¿cómo es? Bien dura, ¿verdad? ¿Sí o no? Lick, no la conocemos. Ay, perdón. Creí que ya la conocía. Bueno, Marichuy es una investigadora de Vizcaya y es una persona así bajita o gordita, que tú la ves y dices tú, ay, es una buenaza. No, hombre. No la mueves, no te cambia una calificación, no te hace, pero abre la boca y te habla así. Sí, mira, Chelita, pero Chelita y palos, ¿sí me entiendes? Es un amor, es una magnífica persona. Pero a lo que yo me refiero es que, y habla y le brota la sabiduría así por las orejas y por todos lados. Está en el área de investigación. Sí, entonces, la persona, tú ves, por ejemplo, a Cintia. ¿Cómo es Cintia? A Cintia sí la conoces. Cintia Montalvo. ¿Sí? Desde cómo habla, ¿no? Es desbaratada. O sea, es diferente a como es Paola, o como es Ingrid. No estoy hablando que tanto sepan una más que la otra. Todas son buenas, pero a lo que me refiero es cómo la percibimos, cómo las percibimos. Con personalidades muy diferentes, ¿verdad? Con formas de ser muy diferentes. Entonces, eso es algo innato. Hablábamos la semana pasada del temperamento innato. Entonces, el examen mental, cuando hablamos de la parte física,
No estamos hablando de que si está bonita o está fea, eso no tiene nada que ver. Sino estamos hablando de que si tiene una mirada muy, muy dura, si hay algo sobresaliente. Por eso yo siempre les pongo, vamos a poner énfasis en una situación que sea relevante. Si yo estoy desfigurada, pues lógicamente que eso me va a dar un tipo de personalidad. Pero no si estoy bonita o estoy fea. O sea, a no ser que sea exageradamente bella o exageradamente fea. Pero una persona normal, pues no le vas a poner que está bonita, que está fea. Además, no se le pone, ¿verdad? Pero sí, si es muy alta, si es muy, muy, muy gruesa, para saber la complexión, cómo es su tipo de lenguaje, si hay algún problema en su lenguaje. Por ejemplo, si es tartamudo, si es gangoso. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Ahora, ¿qué es lo relevante del examen mental? Es para saber, me le ponen, es para saber cómo está la persona. ¿Cuáles son las áreas importantes? La pusimos muy bien. Apariencia, lenguaje, memoria, ubicación en tiempo, persona y espacio. Hubo quienes se la copiaron padre, me las pusieron así todititas, así como yo se las dicté, igualitas. O quien inclusive la sacó del googleado, porque vienen así. Hasta unas que ni siquiera yo había mencionado. Entonces, sean prudentes también en la copia. Chequen. No lo digo de ustedes en este caso, pero por ejemplo, en otro grupo que pregunté, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Pues tú esperas que te los den salteados, que te den cualquiera. Según el DSM-5, y FUN todo, el 7.25, quién sabe qué dice, quién sabe, te lo estás copiando del libro. Porque ni nosotros no lo sabemos. ¿Tampoco crees que voy a creer que te los aprendiste así, tal cual? Ni venían ni en la diapositiva. Así como copy-paste, así como que escaneó y ahora al examen. Tampoco, no sean tan obvias. Si es copia, pues léele y lo que entendiste. Tus palabras. Porque yo eso lo respeto. Yo entiendo que cuando copias y pones lo tuyo, pues ya algo se te quedó. Pero así de que seleccionas y copias, no, ni siquiera lo estás leyendo. ¿Verdad? Déjenme. Era bien que no le haya ido. Fíjate, alguien que me le pone ahí. ¿Por qué es importante el examen mental? Para saber si la persona está mejorando o empeorando. Si apenas estás haciendo el examen mental, apenas vas a ver cómo está. Y ya vas a saber si está mejorando o empeorando. Para eso es el examen mental. A ver, contéstenme.
Y lo dice, ¿cuáles son los puntos relevantes? Apariencia, edad y sexo. ¿Verdad que no? Eso es lo relevante. ¿Cómo te ves? ¿Cuántos años tienes? ¿Y de qué sexo eres? Y la memoria, y el lenguaje, y el pensamiento, y la ubicación en tiempo, persona y espacio, y la afectividad. Entonces, sí es muy importante. Ustedes pelean mucho las calificaciones, pero también ubíquense en lo que ponen. ¿Qué es la estructura yoica? El yo en general. Estas son de las que, algunas de las que les estaba comentando. Dice, explica un ejemplo de represión. Dice, recordar una conversación, más no recordar lo que vestía la persona. ¿Se les parece que esté correcta la respuesta? Una represión es recordar una conversación, más no acordarte cómo venía vestida. Entonces, una represión, muchachos, es mandar al inconsciente. Es un mecanismo de defensa. ¿Para qué sirven inmediatamente? ¿Para qué me sirven los mecanismos de defensa? Para que no aparezca una patología. Para eso sirven los mecanismos de defensa. Entonces, si yo estoy utilizando la represión, estoy mandando al inconsciente a una situación determinada, ¿es por qué? Porque esa situación me está molestando, ¿verdad? O me puede molestar, yo la mando al inconsciente y la inhibo. Por eso les decía en la película que les dije que vieran, la de Secretos de Familia. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? En esta película, ¿qué es lo que hace Paulina? La violan, le hacen todo, pero ella lo reprime y sigue adelante y estudia y trabaja y es exitosa en su trabajo y se casa y tiene hijas. O sea, ¿qué fue lo que hizo? No es que se le haya olvidado lo que pasó, sino lo reprimió. Lo mandó al inconsciente para poder seguir adelante. Porque si no lo hubiera mandado al inconsciente, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido una persona frustrada, hubiera sido una persona retraída, hubiera sido una persona depresiva, ¿por qué? Pues por todo lo que había vivido. Miss, Man. pero eso, o sea, ya que reprimiste todo eso por mucho tiempo, o sea, después puede salir como en forma, o sea, de sueños, ¿no? O en tu personalidad, o sea, tu forma. Cuando el mecanismo de defensa deja de funcionar, ¿qué fue lo que le pasó a Paulina? ¿Y qué fue lo que sucedió? Cayó en el alcoholismo y cayó en la depresión al grado de suicidarse. De tratar de suicidarse, ¿se acuerdan? O las que vieron la película, si no la vieron, pues... Sí, con lo del ballet, ¿no? ¿Mande? ¿Cómo deja de funcionar un mecanismo de defensa? ¿O cuándo? ¿O por qué deja de No, pues funcionar? ahí sí no. ¿Cuándo te deja de funcionar? Por ejemplo, a ella y específicamente fue cuando estuvo en la misma, cuando sintió que su hija estaba en la misma situación de riesgo que estuvo ella. Y el detonante fue que el esposo le compró un tutú igualito al que ella traía. ¿Sí se acuerdan de la película o no? Sí, Yo por eso quería que la vieran, porque ahí estaba explicaciones de cuándo va a detonar, ¿sí? Yo no te puedo decir cuándo tu mente va a dejar de utilizar el mecanismo de defensa o cuál va a ser el factor que va a detonar la situación,
¿verdad? Porque puede que no se presente nunca. Pero si llega a pasar, entonces es porque hubo un detonante que provocó que dejara de funcionar el mecanismo de Claro, defensa. hubo una situación que hizo, puede ser similar o puede ser otra. Por ejemplo, en este caso, ella, su hija tenía la misma edad de ella, el esposo iba a cumplir años, la Paulina, y el esposo le hace un tutú igualito al que ella traía cuando llegó el tío y le empezó a violar, ¿sí? Entonces ella empieza a tener manifestaciones, no fue de un día para otro. Y ella empieza a luchar con esa situación. ¿Se acuerdan? Que empezaba a ver que se despertaba en la noche, empezaba a soñar y se despertaba en la noche y buscaba al marido y creía que el marido estaba se levantaba el pobre a tomar agua y ella creía que estaba con la hija violándola, porque estaba reviviendo todo lo de ella, todo lo que había reprimido. ¿Sí? Y luego empezó a culpar a los papás, les digo, es que ¿dónde estaban ustedes? ¿Se acuerdan? Esa película a mí me gusta, no por el tema, ni que sean buenos actores, ni nada, sino, o que sea cristiana, no. Me gusta porque te deja ver así, siento yo para ustedes, cómo puede surgir una situación determinada. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pase, a mí en lo personal me pasa, pero no sé si a ustedes les pase. Por ejemplo, yo va a ser febrero, o en febrero, yo empiezo a sentirme siempre, y ya sé que los primeros de febrero no tengo ganas de nada, me da mucha tristeza todo, ando triste, ando agüitada, o sea, me cuesta empezar el día, me cuestan muchas cosas, ¿verdad? Lo vi en terapia. ¿Qué es lo que me pasa? El 5 de febrero me hice novia de mi marido y el 5 de febrero murió él. El 14 de febrero es Día de los Novios. El 17 de febrero es el día de mi cumpleaños. Toda esa quincena es así como que yo veo festejos y yo digo, y es, ching, ¿por qué? ¿Y por qué? Empiezas a sacar todo lo que durante todo el año traes reprimido. Entonces eso es una neurosis estacional, ¿verdad? Es una crisis estacional. Hay mucha gente que le da en diciembre. Dice, ay, a mí no me gustan los festejos de diciembre porque me da mucha tristeza que no está fulano, que no está perengano. A mí me da el mayo, me pongo de malas. Ándale. Pero a veces, pero no lo hacemos consciente, sino de repente empiezas de, ay, por todo lloro y por qué no tengo ganas de ir a ninguna parte y por qué a mí me pasa que ni el pelo me queda como yo quiero, me maquillo y no me gusta cómo me maquillé. Es como una... ¿Cómo me cae gordo que me saque cuando estoy bien emocionada hablando? Y siempre me hace lo mismo. Y estoy viendo menos de un minuto y luego ya ni lo veo. Les decía, son situaciones que te pasan, son crisis estacionales, ¿sí? Que pasan en determinadas épocas. Por ejemplo, hay personas que el invierno las deprime. De hecho, todos nos deprimimos más en invierno. Si tú te fijas, la gente hace menos cosas que en verano. ¿Por qué? Por la serotonina, porque el sol nos da serotonina, te llega al cerebro y entonces empieza a haber movimiento. En invierno dormimos más o queremos estar más tiempo acostadas. Y en verano, para las 6, 7 de la mañana te levantas, o sea,
aunque tengas el aire acondicionado y todo, pero ya está el solazo, ya, como que ya te dice movimiento. ¿Sí? Y esas son crisis estacionales, o sea, son de la estación, del momento, de la situación. Pero si nos volvemos a lo que es, eso ya es patología, pero si nos vemos a los mecanismos de defensa y a la personalidad, pues a lo mejor tú puedes decir, híjole, entonces andas reprimida todo el resto del año. Pues sí, no, es que no te das cuenta. Una persona que es muy aprensiva, una persona que le decimos, por ejemplo, tiene una personalidad ansiosa, que son muy nerviosas, ellas no utilizan su mecanismo de defensa de negación. Y no es que no anden diciendo que no a las cosas. Si no utilizan su mecanismo de defensa de negación, ¿qué quiere decir? Que siempre están angustiadas, que siempre están pensando, híjole, y si llueve y se me va a caer el techo, y si el niño se sale ahí y lo va a atropellar, y si el perro no comió bien, ya le va a dar rabia, y si, o sea, siempre estás exagerando las cosas. Eso lo van a ver en patología 1 cuando se vea lo que es trastornos de la personalidad o tipos de personalidad. Que eso, así somos. O sea, yo no te puedo decir, ¿por qué eres así? Pues es algo innato. Sí hay un temperamento adquirido, sí aprendes de cierta manera, pero hay un temperamento innato que te hace que seamos pues como somos. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad, ¿no es cierto? Maestra, un estilo de vida. Maestra, yo quisiera compartir con usted algo ahorita que está mencionando eso que mencionó hace un momento. Fíjese que yo tengo una conocida que falleció y luego su papá recientemente. Digamos que hace un año que murió su papá y digamos que hace como 3 o 4 que murió su mamá, pero siempre como que a partir de ese momento siento que ella cambió. ¿En qué sentido? En que va a un funeral, por ejemplo, de alguna amiga o de alguna conocida y siempre hace recordatorio en un WhatsApp que tenemos en común que acompañó a tal persona y que le vuelve a recordar lo que ella vivió y que para ella, o sea, retoma el tema como de ella nuevamente y a partir de ahí como que se fue encarrilando como más al dolor, como que lo que le pasa a todos siempre es como más negativo y no sé cómo ayudarla, la verdad. Pues bueno, ahí sí necesita terapia cognitivo conductual porque tiene que trabajar el duelo. Ella se quedó con sus duelos abiertos. ¿Sí? Y no está utilizando el mecanismo de defensa de represión. No quiere decir que se te va a olvidar tu papá. No quiere decir que se te va a olvidar tu mamá. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, yo digo que yo soy una de las personas que no dejo descansar a mis muertos, ¿verdad? Porque siempre los traigo en el aquí y en el ahora. No sé si les ha tocado a ustedes, pero siempre digo, mi mamá decía, y como dice mi mamá, y como decía mi papá, y me decía mi marido, y eso, entonces no los dejo descansar, ¿verdad? Para mí es tenerlos vivos, pero no lo tengo con un aspecto patológico de que estoy llorando, que veo la foto, ya estoy llorando, no, sino lo recuerdo como si estuvieran en vida, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no cierra el ciclo, por alguna razón, ¿verdad? Puede ser que haya habido una situación ahí estresante entre ellos o alguna situación de X, no sé, de culpas, de no perdones o no sé. Entonces se trabaja mucho en gestal, se trabaja mucho el duelo y empiezas a hacer
técnicas gestálticas en el que vemos lo que es la pérdida y la cerrar el duelo. De hecho, fíjense, hasta la iglesia, no sé si les tocó, digo, los que sean católicos, pero toda esta semana y la semana pasada están dando cursos de tanatología en diferentes iglesias. No han oído. Y lo vi yo que hasta en el Facebook lo sacó. Los está dando Pedro Vargas. Está yendo a todas las parroquias, precisamente por tanto muerto que ha habido por lo del COVID y que no se lograron cerrar los duelos. Cuando veamos intervención en crisis, hay dos tipos de crisis: la crisis estructurada y la crisis inesperada. Una crisis estructurada es cuando tú ya sabes lo que va a pasar. No quieres que pase. Por ejemplo, cuando tienes un enfermo o ves que alguien que es un cáncer terminal o algo, pues tú ya sabes que se va a morir. Claro que no sabes cuándo y te duele, pero ya lo sabes de cierta manera. Te vas acomodando a que de repente te hablen, suene el teléfono y te digan, fíjate que se murió tu marido, se murió tu... Dices, caray, eso es diferente. Una crisis estructurada a una crisis inesperada. ¿Sí? O de que salgas tranquilamente y vayas y choques en la esquina. ¿Sí? Entonces, son diferentes cómo se acomoda el cerebro. Pero bueno, eso es patología, eso ya es psicología, lo van a ver, yo creo que lo están viendo con Botti, ¿no? Psicología profunda. Apréndale mucho, léale mucho todo lo que les da Botti, porque esa es la base de esto. No crean que las clases están desfasadas. Aún hasta las técnicas proyectivas y todo eso. Si el tipo de trazo, ahí estás proyectando lo que estás sintiendo. Entonces, si no sabes esto, pues ¿cómo interpretas? De veras, yo les digo, enamórense de su carrera, enamórense porque ahora que revisé los exámenes, la semana pasada no los había revisado. Ahora esta semana que revisé los exámenes, dije yo, ¿qué onda? Eso de que una fijación en la etapa oral es no poder ir al baño. ¿A qué ver? La verdad, nada que ver. La etapa oral no es cuando de grande fumas mucho, o tomas o comes. Oral, boca, hasta cualquiera lo sabe. El medicamento oral, ¿qué quiere decir? ¿Que te lo vas a tomar? Maestra, bueno, yo puse esos ejemplos, pero pues obviamente es cuando ya eres un adulto. De un niño, como cuál podría ser un ejemplo más pequeño, como 12 o En la así. etapa oral, el no quitarte el Ajá. chupón, por ejemplo, el no soltar el chupón, el chuparte el Mm. dedo, el traer una garrita siempre, el morder el borrador. ¿Sí? O sea, todo eso es lo que ¿cómo se llama? Todo eso es lo que te dice o te dice que hay una fijación. Por ejemplo, si el niño debe utilizar el biberón, pues claro que quiere que use el biberón, si no, ¿cómo come? Pero si tiene 5 años y todavía usa biberón, pues ya estás viendo una fijación. Entonces, ese niño, por eso te digo, por eso es bien importante la psicodinamia, saber la psicodinámica freudiana. Ese niño que no soltó el biberón, que no soltó el chupón, que todavía iba a la primaria, ¿verdad? Y llegaba a su casa y se metía el chupón, y que en la primaria se estaba chupando el dedo, o que se duerme con el dedo. El ser humano es biopsicosocial. ¿Qué va a pasar? Se va a ir, va a crecer y pues no va a traer el chupón. ¿Verdad que no? Yo no he visto adolescentes con chupón, pero sí he visto adolescentes que fuman, sí he visto adolescentes que toman,
Sí he visto adolescentes que comen mucho o que no comen. ¿Sí? Entonces, vas cambiando, vas sustituyendo por aquel que se te acomode a tu vida social, en tu desarrollo evolutivo. Y entonces, ese niño que usaba chupón, que echaba biberón, a lo mejor ahora es un alcohólico. A lo mejor, no digo que a fuerza tiene que ser, ¿eh? O es un fumador. A ver, déjeme ver, es Boti, a ver si nos habla. Miriam Hernández. No se presentó. Ahí estás, Miriam. Te está justificando la entrada. Sí, es que estoy teniendo problemas con mi internet y me está sacando de las clases. Ah, pues conmigo no te ha sacado, sí. No, hasta ahorita no. Es que te está justificando voto. Pero no puso nada del examen. Pero en el momento que lo abran, yo subo las calificaciones, ¿ok? Entonces sí es importante que sepamos todo esto. No porque lo tengamos que, ¿cómo te puedo decir? No es que lo tengamos que andar diciendo, sino lo tienes que entender tú como psicóloga o como psicólogo, ¿sí? Nos tiene que quedar claro. Maestra, pero ¿por qué se da la fijación oral en un bebé? O sea, ¿por qué se chupa el dedo? ¿Por qué no quiere dejar el chupón? O sea, ¿por qué nace la fijación oral? Mira, puede ser una sobregratificación de la mamá, puede ser. ¿Sí me entiendes? Porque tú eres mamá, ¿no? ¿No? Bueno, todas las mamás. Lo que queremos es que el niño no llore. Entonces, no sé si hay mamás aquí y me puedan entender esa parte. No queremos que el niño llore. Entonces, si el niño llora, y lo único gratificación que tiene el niño en la primera etapa del desarrollo, que es hasta los 2 años, es la boca. Entonces, ¿qué les damos, Abigail? El biberón, el chupón, O chupón. la garrita, la paleta, el frito, la galleta, la mordedera, las llaves si se las llevan a la boca, todo el niño se lo lleva a la boca. ¿No es cierto? Porque es la forma de aprendizaje que tiene. No me pregunten por qué, es el ser humano. Así es el ser humano. Entonces, hay una sobregratificación. Mira, nomás observen, yo lo veo. Yo voy a misa. Bueno, ahorita ya no, porque, bueno, ahorita ya empezaron a ir los niños a misa, pero antes, cuando iban los niños a misa, las que vayan, porque me imagino que en los cultos o en cualquiera que vaya a algún lugar público, no tienen que ser misa. Yo digo misa porque es donde yo voy. O al súper o a donde sea. Ponen al niño en el carrito en el súper y hasta malamente abren una bolsa de fritos y se la dan para que no ponga gorra. ¿Lo han visto o no lo han visto? Ni siquiera la han pagado. No digo que no la paguen, la pagan al final, pero ni siquiera la han pagado. Pero es para que el niño ya no. O compraste fruta y ni siquiera la lavan. Ya le abrieron las uvas y se están comiendo las uvas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una forma de que el niño no te ponga gorro. O traen una bolsa de mago las mamás. Y ahí hay paletas, ahí hay mordederas, ahí hay el chupón del agua, el chupón de la leche, el jugo, el dulce, la galletita. Hay unas bolsitas así que son como unos pescaditos así, ¿verdad? Yo los veo, no que los compre, pero yo los veo que van las señoras a misa
sientan al niño y son dos automáticamente. El celular y los fritos. O las galletitas, ya está el niño. Picándole el celular y comiendo. ¿No lo han visto ustedes nunca? Porque dense la vuelta a cualquier lugar donde haya mamás con niños. Entonces, ahí es donde surge el aprendizaje. Hay personas, hay niños que a lo mejor van a agarrar esa parte. Esa gratificación. Habrá quienes no. Y se acuerdan que hablábamos de la vulnerabilidad, de cómo las patologías surgen por la vulnerabilidad. Si aquí ahorita, bueno, ahorita está acá aquí en su casa, ¿verdad? Pero no sé, hay una, lo hemos visto, cuando hay una amenaza de que va a llover y que el tornado y que el granizo y que no sé qué, y empieza a tronar, todos reaccionamos de forma diferente. Unos dicen, ¡ay, qué padre! A mí me gusta mucho cuando truena y que se ilumina todo el cielo y la otra, ¡ay, no, yo tengo mucho miedo, a mí me da mucho miedo! Es el mismo estímulo. Entonces que dicen, ¡ay, a mí me da lo mismo! Si llueve o no llueve, pues. Y no te gusta, pues ni me gusta ni me deja de gustar, me da lo mismo. Si tú me preguntas por qué somos así, pues no te puedo contestar. Porque todos somos vulnerables al mismo estímulo. Ante un estímulo, todos los seres humanos, por eso Freud los llamó individuos únicos, irrepetibles, individuales. Cada quien va a reaccionar de forma diferente. Aunque seamos hermanos, aunque seamos gemelos, aunque vengamos de la misma mamá, del mismo papá y nos hayan dado de comer lo mismo y estemos en la misma casa, vamos a reaccionar diferente. Si tú me preguntas por qué mi hermano es bien buena onda y yo no, pues no sé, si tuvimos la misma mamá, el mismo papá, la misma educación, la misma formación, vivíamos donde mismo y nos daban de comer los mismos frijoles. Somos vulnerables, hay una vulnerabilidad. Somos diferentes. ¿Hay una universalidad? Sí. ¿Verdad? ¿Cuál es la universalidad? Que, por ejemplo, el niño siempre va a ser dependiente y egocéntrico. ¿Por qué? Porque no hay ningún niño que salga del vientre de la madre y diga, ahorita vengo, me voy a ir a echar una cerveza. O yo solito voy a abrir el refrigerador y voy a sacar la leche. ¿Verdad que no? Forzosamente tiene que ser dependiente. Y forzosamente el único estímulo que tiene es la boca. Eso es universal, eso es para todos. Pero de ahí a cómo lo tomemos, a cómo lo manejemos, quién nos quedemos fijados aquí, quién no, ahí entra la vulnerabilidad. Hay situaciones muy traumáticas que nos pasan a muchas personas. Hay gente que se la pasa. Yo siempre he dicho, hay quien se va por lo pavimentado y hay quien se va por la terracería. Hay gente que le toca la vida muy fácil y hay gente que le toca la vida muy difícil. ¿Por qué? Pues tampoco lo sé. ¿O lo saben ustedes? Para poderlo explicar, porque muchas veces a mí me preguntan los pacientes, oiga, ¿y por qué a mí se me murió mi papá y luego mi hermano y luego aborté y luego, oiga señora, pues no sé. ¿Cómo le contestas? ¿Verdad que no sabemos? Y a otras que son unas reinidas, ¿verdad? Tocan algo y se convierte en oro. No tienen problema de ninguna especie. Todo les va bien y todo está perfecto. Suerte,
No sé, no les sabría decir, pero pues así se da la vida. ¿Ok? Bueno, vamos a almorzar porque no hemos comido, ¿verdad? Tenemos break. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Les voy a mandar la presentación del humanismo para empezar con el humanismo. Ya tienen que haber leído. Espero, échenle una leidita a Freud, por favor. Por favor, lo que no entiendan, pregúntenme. Lo vuelvo a explicar, no me importa. No me importa regresarme, pero que a ustedes les quede claro.